Vamos a continuar. Tuvimos unos paréntesis entre medio, ¿verdad? Algunos días especiales, invitados especiales también, pero vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2 de la epístola a los Gálatas y hoy vamos a continuar con este estudio en Gálatas capítulo 3. Así que por favor busquemos en nuestras Biblias Gálatas capítulo 3. Cuando uno estudia estos textos y de manera expositiva, hay temas que van surgiendo que uno no los puede evadir, no los puede evitar. Y son muchas veces temas importantes y necesarios que son requeridos, ¿verdad?, compartir con la congregación. A veces hay algunas cosas que algunos predicadores evitan para no tener problemas y hay veces, ¿verdad?, que son muy necesarias, muy importantes. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de no ser niños fluctuantes, debido a que hay muchos creyentes al día de hoy que no tienen la madurez necesaria en sus vidas espirituales y son llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza o por cualquier énfasis que hay al día de hoy que les desvía de verdaderamente el camino correcto que deben seguir. Y hoy en día hay muchas doctrinas y muchas falsas enseñanzas. Hay muchos enfoques y muchos énfasis distorsionados, extremos y muy perjudiciales en la obra del Señor. Así que es importante mantenerse firme. Es uno de los temas fundamentales que Dios, sobre todo en las epístolas, muestra en su palabra la importancia de estar firme, ¿verdad? Y no dejarse mover de la doctrina, de la sana enseñanza que hemos recibido. No ser niños fluctuantes, como dice la Escritura, llevados por cualquier viento de doctrina. A veces, ¿verdad?, por estratagema de hombres que con astucia emplean las artimañas del error. Y por eso es importante la madurez espiritual. Y en Gálatas capítulo 3 vemos un poco ejemplificado el problema que significa, que implica, ¿verdad?, el ser débil, el ser maleable en cuanto a estos temas. Lamentablemente, la experiencia de las iglesias de Galacia fue justamente esta. Ellos, por no mantenerse firmes en la doctrina, algunos de ellos se dejaron desviar, se dejaron manipular, se dejaron fascinar con doctrinas que finalmente, ¿verdad?, le alejaron del evangelio correcto. Así que justamente vamos a hablar un poquito acerca de eso en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 1 al 5. Solamente sus primeros 5 versículos de este capítulo y después vamos a seguir estudiando un poquito más el argumento que plantea el apóstol Pablo en cuanto a la defensa del verdadero evangelio y la importancia de mantenerse firme y no dejarse desviar por la falsa doctrina. Dice Gálatas 3 del 1 al 5. Pongamos atención. Oh Gálatas insensatos. Mira cómo comienza el capítulo, ¿verdad? Al parecer Pablo estaba un poquito enojado, un poquito, ¿verdad?, triste por esta situación que sucedió en la iglesia de las iglesias de Galacia, que cuando llegó doctrina falsa, muchos de ellos se dejaron desviar. Oh Gálatas insensatos, así lo llama Pablo, insensatos, siguiendo la misma línea de pensamiento de Cristo cuando Él enseñó acerca del hombre sabio y el hombre insensato. ¿Se acuerdan? El hombre sabio fue el que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, ¿verdad?, el mar, el agua, la lluvia, y dio con ímpetu contra la casa, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero también Cristo dijo, ¿a qué compararé al hombre insensato? Dice, al que edificó su casa sobre la arena, sobre un fundamento débil, ¿verdad? Y vino el viento, vino el agua, la lluvia, ¿y qué pasó con la casa? Se cayó, porque no estaba fundada sobre un elemento firme y duradero. Así Pablo, ¿verdad?, está llamando a estos creyentes de Galacia que se desviaron de la fe, se desviaron del evangelio correcto y de la sana doctrina. Los llama insensatos, necios, personas que realmente no pusieron un fundamento firme en la doctrina y en la enseñanza que él les dejó mientras estuvo junto con Bernabé estableciendo estas iglesias en la región de Galacia.
Varias iglesias, varias congregaciones que se edificaron allí, donde el mismo apóstol dejó algunos, ¿verdad?, líderes y pastores para que se hicieran cargo de estas iglesias. Pero en algunas de estas iglesias, creyentes inmaduros se dejaron fascinar, se dejaron desviar, se dejaron distraer por palabras, ¿verdad?, y doctrinas de otros, ¿verdad?, que quisieron torcer y distorsionar el evangelio verdadero. Así que Pablo, muy fuerte, en un espíritu muy, ¿verdad?, decidido, muy drástico, así le llama: oh Gálatas insensatos. Y luego dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Notas que aquí repite dos palabras? ¿Cuáles son las dos palabras que repite en el versículo 1? Vosotros. Esto en el idioma griego tiene que ver con un énfasis muy particular, donde Pablo, seguramente un poquito enojado, ¿verdad?, les está sacando en cara algo a ellos. Ustedes. Pablo estuvo entre ellos. Pablo y Bernabé edificaron estas iglesias, las fundaron y dejaron líderes establecidos allí. Ustedes, a quienes les predicamos el evangelio, a quienes, ¿verdad?, les expusimos la verdad, a quienes instruimos en la fe, ustedes, sí, ustedes deberían haber mostrado más fidelidad, más firmeza, más lealtad a lo que les enseñamos. Esto no es común y en la construcción gramatical griega tiene que ver con un énfasis muy puntual. Él le está encarando, es casi como que en forma escrita les está apuntando y les está mirando a la cara diciéndole: ustedes no debieron haberse dejado llevar, ¿verdad?, e influir por estas doctrinas. Y Pablo enfatiza aquello. Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. Y vuelve a repetir, ¿verdad?, el vosotros, encarándoles. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego vuelve a añadir algo que dijo al principio, solo que con otra palabra. ¿Tan necios sois? ¿Cómo le llamó al principio? Ahora, ¿cómo les está diciendo? Necios, ¿verdad? A ellos, a ustedes, sí, a ustedes les estoy diciendo. Ese es el énfasis que gramaticalmente el apóstol quiso transmitir, ¿verdad?, en esta porción de la Escritura. ¿Tan necios sois? Y luego hace otra pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, la necedad, aquí Pablo la relaciona con la carnalidad. Después vamos a hablar un poquito más en profundidad acerca de esto, relacionado con la enseñanza y la doctrina. Pero muchas veces la carne es lo que hace a muchos creyentes ser débiles, ser fácilmente maleables y torcibles, ¿verdad?, por la falsa doctrina, la falsa enseñanza o por argumentos, ¿verdad?, errados. ¿Tan necios sois? Pablo los está tratando duro, ¿verdad? Muchas veces esperamos que la palabra nos consuele, que la palabra, ¿verdad?, de Dios nos apañe, nos anime, pero hay veces en que la palabra del Señor también nos habla con dureza y con firmeza. ¿Por qué? Por culpa de nuestra carnalidad, por culpa, de verdad, de nuestra necedad, por culpa, ¿verdad?, de nuestra mundanalidad. A veces tenemos que recibir palabras duras del Señor. Dice el versículo 4: tantas cosas habéis padecido en vano. Y son muchas preguntas, son varias preguntas que hace aquí el apóstol Pablo. Los está cuestionando, pero no le está haciendo estas preguntas para que ellos respondan inmediatamente. Son preguntas retóricas. ¿Para qué? Para hacerlos pensar, para hacerlos meditar, para hacerlos reflexionar sobre la actitud y la conducta que ellos estaban mostrando. Tantas cosas, dice, habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Ya después vamos a hablar un poquito más acerca de esto y de las cosas que ellos tuvieron que padecer al momento que llegó el evangelio a ellos. Dice el verso 5: aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿A quién se refiere ahí? ¿A quién se refiere ahí? Aquel, pues, habla de una persona. ¿Ya? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu. ¿Quién es el que prometió el Espíritu para morar en forma permanente en los creyentes? Jesús fue el que prometió la venida y llegada y morada del Espíritu. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hablando de Cristo. En conclusión, cuando dice aquel, pues,
¿verdad? El que llegó a ustedes, el que les salvó y el que les delegó y les entregó el Espíritu, Él lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Cristo sigue activo hoy en día entre nosotros y Él estaba ahí presente entre ellos. Y el que hacía maravillas entre ellos por su poder era Cristo. Él, ¿verdad? Estas obras, Él las hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Tiene que ver con la ley o con la fe? Bueno, Cristo dio testimonio, ¿verdad?, que Él hizo su obra en el poder del Espíritu. Y Él vino para cumplir la ley. Y de esa manera dar un nuevo pacto. Y dar una nueva enseñanza y una libertad en Él, en Cristo, ¿verdad? Somos libres en Cristo para vivir una vida cristiana consecuente a sus enseñanzas. Así es que aquí tenemos una exhortación clara, directa, firme del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia y especialmente a aquellos que se dejaron influenciar. ¿Ya? Se dejaron influenciar, se dejaron mover de su enseñanza, de su firmeza, ¿ya?, por la influencia externa, por personajes externos a las iglesias que llegaron con una falsa enseñanza, que llegaron con una falsa doctrina, que llegaron con un falso énfasis, que llegaron con un falso evangelio. Así que Pablo es muy firme, es muy duro y reacciona, ¿verdad?, con mucha molestia, mostrándose muy sorprendido de la falta de fidelidad, de la falta de lealtad, de la falta de firmeza de algunos hermanos de estas congregaciones. ¿Ya? Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que ella nos hable claro este día para que también nosotros podamos ser instruidos y enseñados en lo que tú nos quieres decir. Te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hacer un simple ejercicio de lo que algunos ya han estudiado, que es, ¿verdad?, las 15 reglas del estudio bíblico. ¿Se acuerdan del curso Cómo estudiar la Biblia? Hay varios que ya lo han tomado, otros no lo han tomado aún, pero básicamente una de las reglas del estudio bíblico tiene que ver con la aplicación. Y en términos generales hay 3 aplicaciones, ¿ya?, que podemos extraer de cada porción de la Escritura. Primero tenemos una aplicación histórica, es decir, lo que ocurrió en el momento en que se escribió alguna porción de la Biblia. ¿Ya? Una aplicación histórica, es decir, qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que el autor quiso transmitir y qué fue lo que los receptores recibieron y percibieron de lo que el autor original les quiso compartir. ¿Ya? Y ahí tenemos una aplicación histórica, es decir, considerando el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto, ¿verdad?, del momento, para que así podamos llegar a una interpretación mucho más respetuosa, ¿ya?, de la intención original de cuando se escribió la Escritura. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil a nosotros. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, para que seamos perfectos, maduros, completos, preparados para toda buena obra. Podemos entonces decir que toda la Biblia es útil a nosotros, pero no toda la Biblia fue escrita a nosotros. Este libro no fue escrito a nosotros. Este libro, ¿verdad?, no fue escrito a la Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar. Esta epístola, fue escrita a las iglesias de Galacia. Capítulo 1, versículo 1 claramente lo dice. ¿Ya? La Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí la Biblia fue escrita para nosotros. Y hay una diferencia. Tiene que ver con una utilidad espiritual hacia nuestras vidas, pero para que interpretemos correctamente lo que nos dice la Biblia, tenemos que respetar el contexto en el que fue escrito. Por eso es que, ¿verdad?, algunos hierran el blanco, por eso es que hay tantas falsas doctrinas hoy en día. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, ¿verdad?, un texto fuera de contexto es un pretexto para decir lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Alguna vez alguien ha tomado tus palabras fuera de contexto para tu perjuicio? Qué triste, ¿verdad? Qué impotencia, ¿verdad? Qué sentimiento, ¿verdad?, de pena nos embarga cuando alguien toma nuestras palabras bien intencionadas, las saca de contexto y a través de esas palabras quiere hacernos daño. Qué injusto, ¿verdad? Bueno, de la misma manera es muy injusto cuando hay personas e iglesias que toman pasajes fuera de contexto para hacer decir lo que ellos quieren que digan, como un pretexto para sus propias y egoístas intenciones. Y hay muchas iglesias hoy en día que tienen esta actitud,
¿ya? Las vemos a nuestro alrededor. Por eso que es importante respetar, ¿verdad?, estas tres aplicaciones. Primero, ¿cuál es? La aplicación histórica. La segunda aplicación es la aplicación doctrinal. Hay una enseñanza, hay una doctrina que se entrelaza en la Escritura y que muchos textos, ¿verdad?, enriquecen y nos aportan para una correcta interpretación. Ya, aquí hay una aplicación doctrinal muy importante y muy interesante que no se acota solamente a la epístola de Gálatas, sino que trasciende a otras epístolas y a otros libros y a otros textos de la Escritura. Es más, desde Génesis a Apocalipsis se desarrolla un tema muy importante, que aquí incluso es abordado de una manera muy especial y que tiene que ver, ¿verdad?, con esta eterna pugna entre las obras y la gracia, ¿ya?, y la fe. Bueno, vamos a ver y vamos a hablar un poquito de eso. Y eso tiene que ver con una aplicación histórica que hay que respetar. Yo no puedo llegar a una aplicación doctrinal y histórica que hay que respetar. Yo no puedo llegar a una aplicación doctrinal si primero no llego a una correcta y respetuosa aplicación histórica. Así que esto es, ¿verdad?, ordenado. Aquí en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Primero tengo que interpretar históricamente el texto. Histórica, gramatical y culturalmente lo tengo que abordar para poder llegar a un entendimiento claro. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? No qué es lo que yo creo que Pablo dijo, no, qué es lo que Pablo quiso transmitir. Luego, qué es lo que los receptores originales escucharon, qué es lo que ellos entendieron, no lo que yo entiendo, no lo que yo creo que dice, no, ese yo creo no sirve aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que los receptores originales entendieron? Ahí saco la aplicación histórica. Luego paso a la aplicación doctrinal. Ok, ¿qué me enseña esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué tema está tratando? Estos temas se relacionan con otros temas desarrollados en la Escritura. Este tema es parte de un desarrollo más amplio de este asunto en la palabra de Dios. Y ahí yo tengo que ir a varios libros y a varios textos de la misma Escritura, comparar Escritura con Escritura, para llegar a un correcto entendimiento y luego una correcta aplicación e interpretación. Y una vez que tenga esto, yo doy el tercer paso recién, que es la aplicación personal. O sea, tenemos tres aplicaciones: la aplicación histórica, la aplicación doctrinal y finalmente llego a la aplicación personal. Ya, o algunos le llaman la aplicación práctica. Es decir, ¿verdad?, primero entendiendo el contexto histórico, gramatical, cultural, luego yo interpreto, ¿verdad?, las enseñanzas y las doctrinas que se plantean en ese texto, consecuente con el resto de la Escritura, para llegar a una interpretación doctrinal, y recién ahí, una vez que tengo clara la película, saco una aplicación personal. Esto me enseña a mí que tengo que hacer esto, o esto me redarguye a mí que tengo que dejar de hacer aquello, o esto me corrige a mí que tengo que cambiar mi actitud o cambiar mi conducta en cuanto a esto, y esto, ¿verdad?, me instruye a mí que tengo que comenzar a hacer esto, o tengo que dejar de hacer aquello y empezar a reemplazarlo por esto otro, o tengo que enfocarme de esta forma. Es decir, de esa manera, respetando, ¿verdad?, el contexto, yo puedo interpretar correctamente la Escritura y sacar una aplicación finalmente personal que sea válida, una aplicación que realmente tenga que ver, ¿no es cierto?, bíblicamente para mi vida. Ahora bien, vamos a respetar este mismo bosquejo, ¿verdad?, y puede ir tomando apunte, puede ir anotando, ¿verdad?, para que esta palabra pueda ser útil a ti, y vamos a ir respetando este mismo, ¿verdad?, esta misma idea. Primero que nada, la aplicación histórica. ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que históricamente está ocurriendo aquí en este texto? Básicamente, podríamos resumirlo diciendo así. Aquí vemos un llamado de atención. Está claro que es un llamado de atención, o sea, usa las palabras necio, usa las palabras insensato, habla mucho de ustedes, de vosotros, ustedes, ¿verdad? Los está encarando y por lo tanto es un llamado de atención. No son palabras cariñosas, no son palabras amorosas, no son palabras, ¿verdad?, de buena crianza. Aquí Pablo tira toda la carne en la parrilla y se va con todo, ¿verdad? Así que es un llamado de atención, una exhortación. ¿Pero a qué? Bueno, es un llamado de atención a los creyentes inmaduros de Galacia, de las iglesias de Galacia,
a recapacitar, porque hace muchas preguntas, entonces los hace pensar, los hace reflexionar, los hace recapacitar, ya en cuanto a que su salvación la obtuvieron solo por gracia, sin las obras de la ley. Y por lo tanto, no debían dejarse engañar por los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, ya lo hemos explicado en los capítulos anteriores. Eran personajes que vinieron, ¿verdad?, a tratarse de ganarse el corazón de la gente para infiltrar una doctrina falsa, diciendo que para ser salvo, además de la fe, además de la gracia, ya que es el favor inmerecido de Dios, tenían que cumplir con ciertas obras de la ley, particularmente circuncidarse, ¿verdad?, y cumplir con ciertos ritos judíos, siendo que ellos eran gentiles, no eran judíos. Entonces querían engañar a algunos creyentes inmaduros, ¿verdad?, de las iglesias de Galacia, influyéndole, ¿verdad?, con esta falsa doctrina. ¿Ya? Estos eran los judaizantes. Querían, ¿verdad?, que estos gentiles se hicieran judíos cumpliendo leyes y normas judías para complementar, para completar, ¿verdad?, de alguna manera su salvación. Cosa que Pablo, ¿verdad?, desmiente tajantemente. ¿Ya? Así que históricamente tiene que ver con esta problemática. ¿Ya? Un llamado de atención a los creyentes inmaduros de Galacia a recapacitar en cuanto a que su salvación la obtuvieron solo por gracia, sin las obras de la ley, y que no debían dejarse engañar, fascinar, dice aquí el texto, ¿verdad?, más específicamente, por los judaizantes. ¿Ya? En otra epístola posterior, en el libro de Efesios, en la epístola de los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, ya que Pablo escribe posterior a escribir esta epístola a los Gálatas. Por eso que los Gálatas no tenían todavía Efesios. Cuando Pablo escribía una epístola, ¿verdad?, estas epístolas se copiaban y se repartían por todas las iglesias. Pero todavía no había llegado la epístola de los Efesios a Galacia, porque esta epístola fue probablemente la primera que escribió el apóstol Pablo. ¿Ya? Pero posterior, Pablo, para enfatizar bien este punto, escribiendo a los creyentes de Éfeso, que también estaban, ¿verdad?, expuestos a este problema, les dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, no tiene que ver con lo que ustedes hagan o no hagan, no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras, clarito lo dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no somos salvos por las obras. ¿Ya? Después, el libro, la epístola a Santiago, de Santiago, ¿verdad? Explica de que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para andar en buenas obras. De hecho, el mismo Pablo en Efesios, el versículo 10, dice, en relación a las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero claramente, comparando Escritura con Escritura, entendemos que no somos salvos por obras. Pero si somos verdaderamente salvos y siempre salvos, en forma normal, en forma natural, van a haber obras en nuestras vidas. ¿Ya? Pero es importante no alterar el orden. ¿Ya? Lamentablemente, muchos creyentes inmaduros de Galacia se dejaron influenciar y torcieron ese orden. ¿Ya? Como muchos hoy en día también lo tuercen. Vamos a hablar un poquito más adelante en cuanto a esto. Así que la aplicación histórica es esa. Si lo vemos más específicamente, ¿ya? Ellos debían dejar de fascinarse con la doctrina hipócrita, elitista y grandilocuente de los judaizantes. ¿Ya? Los judaizantes hablaban palabras muy profundas, ¿verdad?, de las escrituras del Antiguo Testamento, ya palabras muy infladas, muy grandilocuentes como expiación, ¿verdad?, palabras como propiciación, palabras que quizás muchos de ellos ni entendían, pero cuando las escuchaban, seguramente pensaban en sus corazones, estos maestros realmente saben, tienen mucho conocimiento. Lamentablemente el conocimiento no siempre es usado correctamente. Hay personas que saben mucho, pero saber mucho no necesariamente es sinónimo de saber lo correcto, o por lo menos de aplicarlo en forma correcta. ¿Ya?
Estos judaizantes quizás tenían mucho conocimiento de la Torá, quizás tenían mucho conocimiento de las tradiciones judías, quizás tenían mucho conocimiento de ciertos rabinos de importancia y de relevancia de aquellos días. Y eso quizás sedujo a muchos, ¿verdad?, que escuchaban sus grandilocuentes palabras. Dicen, oh, estos tipos realmente saben. ¿Ya? Y eso quizás hizo que muchos se desviaran. Hoy en día no es distinto. El predicador siempre, ¿verdad?, vuelve a repetir su dicho el día de hoy, ¿verdad? Nada nuevo, ahí bajo el sol. Tú en YouTube hoy en día puedes escuchar muchos mensajes muy grandilocuentes, ¿verdad?, con apariencia de mucha piedad o de mucha, ¿verdad?, información y conocimiento, pero no es más que basura. No es más que paja que se la lleva el viento. ¿Ya? Porque así como antiguamente se decía, el papel aguanta mucho, bueno, hoy en día Internet también aguanta mucho. Se puede decir lo que se quiera y se dice hoy en día muchas cosas que muchas veces en vez de aportar, estorban. Eso es algo que les cuesta entender hoy en día a veces a los jóvenes que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a recibir, por si no se dieron cuenta, de recibir de todos lados, ¿verdad? Y estamos acostumbrados, yo quiero saber de esto, ya al tiro, un googleo nomás y estoy al otro lado, ya sé. Los jóvenes hoy en día creen que saben, pero tienen información, pero información no es sinónimo de educación. Ojo, estar informado no es lo mismo que estar educado. Grábense eso. Hoy en día tú puedes tener información de muchas partes y de muchos lados. ¿Quieres saber sobre un tema? Te puedes meter a YouTube, ¿verdad?, a Google, a Wikipedia y puedes saber de ese tema. Pero saber, ¿verdad?, de anatomía en una explicación de Wikipedia no te hace un médico. ¿Ya? Escuchar, ¿verdad?, un mensaje, ¿verdad?, de un gran teólogo no te hace teólogo. Escuchar, ¿verdad?, una solución matemática no te hace un ingeniero. ¿Ya? Para eso se requiere trabajo, dedicación, estudio y se requiere aprendizaje. ¿Verdad? Así que estar informado no es sinónimo, ya por si acaso, ya no es sinónimo de educación. Y es algo que falta hoy en día. Ya no solo a los jóvenes, a los adultos también. Falta mucha educación bíblica, correcta, escritural, sana, no tan desequilibrada como hay hoy en día en el mundo. Probablemente ellos se dejaron fascinar por doctrinas hipócritas que muestran apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo se niega la eficacia de la piedad? No dando fruto. Ahí le dice, por sus frutos los conoceréis. Ya yo he escuchado predicadores, grandes predicadores, hablando acerca de la importancia, ¿verdad?, de ganar almas del evangelismo, pero no han ganado ni un alma para Cristo. No han traído ni un alma a los pies del Señor. Eso es ser hipócrita. Eso es decir y no hacer. Eso es nube sin agua. Eso es, ¿verdad?, apariencia de piedad. Tú puedes dar una cátedra sobre el amor a los perdidos, una cátedra sobre el evangelismo y sin haber ganado un alma para Cristo. Eso tiene un solo nombre en la Escritura, se llama hipocresía. E Internet abunda en cuanto a eso. ¿Ya? Muchas de estas doctrinas son elitistas, es decir, te hacen sentir como que estás en un nivel superior, porque vives una experiencia superior o diferente al resto, o porque llegas a un entendimiento, a un razonamiento superior, ¿verdad?, al resto y te crees superior, ¿verdad?, y te crees porque sabes algunas cosas, te crees, ¿cierto?, un poquito más entendido, un poquito más sabido, y ya se te sube el humo a la cabeza, ¿verdad?, y te crees todo un teólogo y menosprecias, ¿verdad?, en lo que está siendo enseñado. ¿Ya? A veces, conversando con algunas personas, ¿verdad?, me da entre pena y risa, porque algunos hablan de manera tan libre del conocimiento que han ido adquiriendo, con palabras que a veces ni comprenden, ni entienden, o términos o conceptos que a veces ni siquiera han estudiado. ¿Ya? Hay un síndrome que se da siempre en el primer año de seminario, ¿ya?, que es muy común, que es cuando a los seminaristas se les sube el humo a la cabeza y el primer año creen que ya saben todo. Y siempre el primer año se creen que saben más que el pastor, que saben más que otros sus profesores, ¿verdad? Y si logran sobrevivir ese primer año, ya el segundo año, ya está otro síndrome, que es el síndrome de la culpabilidad. Uno se siente muy culpable porque se empieza a dar cuenta que no sabe nada. Y que todo lo que sabe, ya no sabe cómo debería saberlo. Ya recién en el tercer año uno como que empieza ya a lograr un equilibrio
y recién en el cuarto año ya uno se da cuenta que en realidad tiene mucho que aprender. Ya eso es común, ¿verdad?, en muchos seminarios hoy en día. Ahora, a veces algunos, ¿verdad?, creen que este conocimiento les hace expertos o superiores. La expertise tiene que ver con la práctica, no solo con saber ciertas cosas. ¿Ya? La práctica es la que hace el maestro, ¿verdad?, no el conocimiento. Efesios 4:14, ya dice la palabra del Señor, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y pone atención a lo que dice acá, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema, astucia, artimañas, ¿verdad? Engañar. Es común hoy en día. Lo que vemos, el sobreénfasis del conocimiento discriminado que vemos en Internet hoy en día, eso no es casual, hermanos. Eso no es casual. Eso está ahí, ¿sabes por qué? Porque es una estrategia. ¿Sabes cuál fue la estrategia del diablo en los primeros siglos de la iglesia? Tratar de destruir las Biblias. ¿Ya? Más o menos, hasta el siglo XVI, más o menos, XVII, quiso destruir Biblias. Y muchas Biblias fueron quemadas. Pero Satanás, que no es tonto, es muy astuto, se dio cuenta que esa estrategia no servía. Porque ¿qué pasó? Las mismas Biblias prosperaron. ¿Ya? Fue Voltaire, ¿no es cierto?, un conocido ateo en su tiempo, que dijo, ¿verdad?, de aquí en 100 años la Biblia va a desaparecer. Y paradójicamente, ¿verdad?, él murió y su propio hogar se transformó en la sede de la Sociedad Bíblica Europea. ¿Para qué? Para distribuir Biblia a todo el mundo hasta el día de hoy. Entonces eso da testimonio, ¿verdad?, que el hombre ha buscado destruir la palabra, pero no se puede. Bueno, pero el diablo es astuto. Entonces él dijo, ya que no puedo destruir la Biblia, voy a introducir una influencia, ¿no es cierto?, que haga que los mismos creyentes, ¿verdad?, se confundan con las Biblias que hay. Entonces introdujo una crítica textual que llevó a un extremo, principalmente a los teólogos alemanes, que fueron los impulsores de esto, ¿ya?, a introducir un montón de Biblias, ¿ya?, y nuevas traducciones, como las que hay hoy en día. Hoy en día hay traducciones para lo que tú quieras. Si tú quieres seguir una línea de doctrina, vas a encontrar una traducción que te va a apañar en cuanto a ese énfasis. Entonces eso ocurrió ya para, de alguna manera, incentivar el intelectualismo y de esa manera, al introducir mucha, ¿verdad?, cantidad de doctrinas de Biblias adulteradas, confundir en la cristiandad. Entonces hoy en día muchos creyentes van a la librería y no saben qué Biblia comprar, porque hay de todo. ¿Verdad? Y algunos, ¿verdad?, hasta se confunden. ¿Ya? Incluso con buenas traducciones se confunden. ¿Ya? Y eso les da a algunos cierto estatus, ¿verdad? Cierto, porque yo estudio y leo acá estas Biblias, estas versiones, y al final muchos terminan confundidos. Son estrategias nomás. ¿Ya? Son estrategias, ¿verdad?, muy astutas del diablo para distraernos. ¿Ya? Si Dios bendice, establece, ¿verdad?, una doctrina en un idioma, o sea, una Biblia en un idioma que ha sido probada y ha dado fruto de ser bendecida por Dios, ¿por qué siempre insistimos en buscar más allá o en saber más? A veces es útil, a veces es bueno, pero la verdad es que la mayoría de las veces confunde. ¿Ya? Así que hoy en día también muchos se dejan fascinar, ¿ya? Y muchos se dejan, ¿verdad?, arrastrar por tanto acceso y tanta facilidad. ¿Verdad? La cristiandad hoy en día termina más confundida que instruida. Entonces, eso es un énfasis que el mismo diablo ha puesto. ¿Ya? El conocimiento que hay hoy en día hace que muchos jóvenes sientan que saben. Y en realidad no saben, porque no tienen la experiencia, no tienen, ¿verdad?, la maestría de la práctica. ¿Y qué es lo que ocurre? Se creen sabios en su propia opinión. ¿Ya? Entonces saben más que los profesores, saben más que los papás, saben más que todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo googlearon, porque lo leyeron o porque lo bajaron. Entonces, como lo bajaron, ya lo tienen archivado ahí en su disco duro, creen que también ya lo tienen, ¿verdad?, sabido en su mente y en su corazón. Y no, hermano. Hay cosas que uno las aprende, ¿verdad?, con fuego y con golpe. Y a veces, ¿verdad?, con experiencia. Así es que nada nuevo debajo del sol. Algunos, ¿verdad?, se dejaron fascinar por estas doctrinas hipócritas. Luego, siguiendo la aplicación histórica, Pablo les recuerda
ya que su nuevo nacimiento fue un nuevo nacimiento espiritual, ¿ya? No basado en la ley ni en las obras. Ya Él les dice, cuando recibiste este evangelio, lo recibiste por la carne o por el espíritu. El que hace maravilla entre vosotros lo hace en la carne o en el espíritu, en la ley o en el espíritu. ¿Ya? Dice ahí el versículo 3 de Gálatas capítulo 3, ya tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así que Pablo les recuerda que su nacimiento fue un nacimiento espiritual. Como Jesús le instruyó a Nicodemo, ¿se acuerdan? Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu es. No te extrañes que te diga, o sea, es necesario nacer de nuevo. Eso está en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahora también, históricamente, Pablo recuerda que el evangelio llegó a ellos, ya a los de Gálatas, depurado con persecución. Esto es importante porque el sufrimiento, la persecución, el dolor, siempre tienen un propósito, ¿ya? No fue con interés egoísta, ¿ya? Pablo, por ejemplo, ya en Hechos 14, 19 al 22, lo puedes anotar, no lo vamos a buscar, relata que él fue convertido, que él llegó a ellos, ¿verdad?, sin egoísmo. Tanto así que incluso él fue apedreado en Listra. ¿Ya? Él no llegó para buscar un provecho personal, todo lo contrario, él personalmente sufrió y perdió mucho por irle a predicar el evangelio a ellos. Muchos hoy en día llegan con enseñanzas, ¿para qué? Para tener iglesias más grandes, para tener más seguidores, o incluso algunos para tener más dinero, así de simple, así de interesados. ¿Ya? Bueno, Pablo llegó a ellos de manera desinteresada, con sufrimiento, con persecución y dolor. Y esto se transmitió también a ellos. Muchos de ellos fueron perseguidos. Primero, ¿verdad?, por las autoridades civiles, pero luego también por los mismos judaizantes. Porque algunos se resistieron a estas doctrinas. Y así como Pablo y los suyos fueron perseguidos, ellos también, con dolor, con persecución, algunos con cárceles, otros simplemente con muerte. Ya mal entendidos, mal comprendidos, muchas veces desechados por su familia, o a veces menospreciados por el entorno y la sociedad. Y Pablo les dice en el versículo 4, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que en verdad fue en vano. ¿Ya? Es decir, el evangelio llegó a ustedes de manera dificultosa, sin egoísmo, sin engaño, con dolor, con persecución, con angustia. ¿Todo eso fue en vano? O sea, todo lo que ustedes pasaron fue en vano. ¿Ahora quieren estar en bien con todos? ¿Ahora quieren estar bien con aquellos que vienen a enseñar falsa doctrina? Eso es lo que le está diciendo Pablo. Vamos a pasar ahora a la aplicación doctrinal. Aquí vemos el eterno peligro de los falsos maestros. ¿Ya? Para ilustrarlo un poquito, vayamos a Judas 10 al 19. Judas tiene un solo capítulo, así que solamente se mencionan los versículos. Judas 10 al 19. Dice, pero estos, aquí en el contexto está hablando de falsos maestros, ya de tiempos pasados, pero que también los podemos ver ilustrados, ¿no es cierto?, al día de hoy, como también en aquellos días. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. ¿Ya? ¿Cuántas cosas no conocen? A veces he escuchado a algunos que se ponen a hablar de términos en griego, en hebreo, y se me aprieta la guata porque no tienen idea ni siquiera de lo que están diciendo. ¿Ya? Ni pronuncian las palabras correctamente, pero porque las escucharon, porque las leyeron, porque las bajaron, creen que saben. ¿Ya? Dice que blasfeman y hablan de cuántas cosas no conocen. En las que por naturaleza conocen, ya sabes, las que sí entienden, se corrompen como animales irracionales, es decir, tuercen muchas verdades. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Ya? ¿Cuál era el camino de Caín? Por lucro, por ganancia. No solo de dinero, sino que de reconocimiento, ¿ya? De fama. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, también el reconocimiento, la fama, el dinero. Y perecieron en la contradicción de Coré, en el querer tener la razón, ¿ya? El ser sabio en su propia opinión. Coré, ¿verdad?, dijo, solamente Dios habla por medio de Moisés. No, también puede hablar por medio nuestro. Él quiso ponerse, ¿verdad?, ahí en la plana mayor, sin realmente entender que Dios estaba hablando por su siervo Moisés. ¿Ya? Y perecieron en la contradicción de Coré. Mira cómo los describe Dios en su palabra. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Ya? Ágapes eran las reuniones
de compañerismo que tenían los creyentes, que las hacían antes o después de la Santa Cena. Eran reuniones de comunión, donde compartían, ¿verdad?, alimentos y tiempo de comunión. Y estos estaban presentes ahí. ¿Ya? Se dejaban caer, eran carepalo, caradura, ¿no es cierto? Y llegaban ahí, algunos los invitaban porque tenían cierto nexo. ¿Y cómo los describe el Señor? Como manchas. ¿Alguna vez te has manchado la ropa? ¿Ya? ¿Y te ha dado vergüenza presentarte ante otras personas con esa mancha? Eso es lo que está diciendo, son manchas. Eso no aportan en nada. Son estorbos, son manchas nomás, que hay que quitar, que hay que sacar. Dicen manchas en vuestros ágapes. ¿Ya? Y ellos quizás no tienen ni la dignidad, ¿no es cierto?, de estar ahí. Dice, me quedé en el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, o sea, no tienen ningún tipo de dignidad, ¿ya?, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, se satisfacen a sí mismos. Buscan sentirse cómodos, ¿ya? Nubes sin agua. O sea, ¿a qué se refiere una nube sin agua? Vapor de viento que ni siquiera refresca, ¿ya? Llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Ya? Son bonitos los árboles en otoño porque dan colores espectaculares, ¿ya? ¿Estás fijado cómo los árboles las hojas cambian de color? Hay árboles que son muy lindos, son muy bonitos, ¿ya? En Canadá hay escenas muy lindas, ¿verdad?, por los cambios de colores de los árboles. Y algunos árboles se ven, pero majestuosos y espectaculares. Pero sin fruto. Sin fruto. ¿Y a quién le interesa al Señor? El color y lo bonito y lo grandilocuente y lo especial. Si no hay fruto, ¿qué dijo Cristo? Por sus frutos los conoceréis. El Señor prefiere comerse, ¿verdad?, un higo rico, delicioso, ¿verdad?, dulce y jugoso, que simplemente estar bajo una higuera llena de ramas y llena de hojas, pero sin fruto. Sobre todo cuando tiene hambre. ¿Te acuerdas cuando Cristo tuvo hambre y fue a la higuera? Y la maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Pero era linda la higuera, dirían los ambientalistas hoy en día. Le daría urticaria. ¿Eh? El Señor la hizo que se secara porque era inútil. Inútil, igual que la parábola. Inutiliza la tierra, sácala mejor. Ahora, se puede hacer un trabajo ahí, abonémosla, cavemos, a ver si da fruto, pero si no da fruto, no sirve. Nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué palabras más firmes y duras habla el Señor aquí? Hay muchas veces influencias externas que no ayudan en nada, estorban. Cuidado con eso, porque Pablo aquí históricamente tuvo que abordar este tema. Ellos estaban entre ellos. No eran simplemente personas que estaban desde afuera gritándoles. No, dice que comían entre ellos, en vuestros ágapes. Esa es la realidad que a veces también ocurre hoy en día. A veces, dentro de nuestras iglesias, dejamos entrar falsa doctrina, como dijo el Chavo, sin querer queriendo. ¿Por qué? Porque es interesante. ¿Por qué? Porque, si es buena persona, si esto y lo otro. Pero no tomamos en cuenta que Dios se toma muy en serio la sana doctrina. Para Él no es juego. La iglesia no es un juego. Es un lugar donde se debe predicar y enseñar la sana doctrina. Columna y baluarte de la verdad, dice Dios en su palabra. No es chiste. No es broma. ¿Ya? Así es que hay que tomarlo en serio. Doctrinalmente hay una eterna pugna entre la ley y la gracia, la fe y las obras. La eterna pugna, ¿cierto? Adán y Eva cubriéndose su vergüenza con hojas de higuera, ¿verdad? Las obras de la carne, ya con su propio mano cosieron hojas de higuera y se vistieron. ¿Qué hizo Dios? Tuvo que matar un animal inocente para vestirlos, por gracia. ¿Ya? Ahí vemos, ¿verdad?, desde el principio esta eterna pugna. Sacrificios de Caín versus Abel. Caín, ¿verdad?, del fruto de la tierra, de su propio trabajo. Abel,
nuevamente del Cordero, del cual él no había tenido parte, ¿no es cierto?, en su concepción. Salvarse por sí mismo, versus subirse por fe al arca. La Torre de Babel, buscando, ¿verdad?, su propia fama, versus la obediencia por fe al plan de Dios de fructificar, multiplicar y repartirse por toda la tierra. Siempre el hombre busca, ¿verdad?, las masas. Siempre el hombre busca, ¿verdad?, ser grande y crecer, apacentarse a sí mismo. Fe en las promesas versus la solución cultural de Sara. ¿Se acuerdan de Sara cuando le dio a Agar por mujer a Abraham? Dejó la embarrada hasta el día de hoy. ¿Ya? Dejó la escoba hasta el día de hoy. Árabe y palestino, ¿verdad?, y judío, ya en una pelea, pero anda a meterte la franja de Gaza hoy día. Terrible. Eso fue por querer ayudar a Dios. Mejorar el plan de Dios. Qué triste, ¿no es cierto? Fe en el Mesías versus el cumplimiento externo de la ley. ¿Ya? Como muchos, ¿verdad?, se preocuparon, como los fariseos y los saduceos, del cumplimiento externo de la ley, de lo que está afuera y no lo que está dentro, etcétera, etcétera. Hoy en día, salvación por sacramentos versus salvación por la sola fe, el catolicismo. O mantenerse salvo por perseverar versus salvo por siempre salvo. ¿Ya? Pensar de que la salvación depende de mí. Y para eso tengo que perseverar y me tengo que portar bien, o si no la pierdo. ¿Dónde se vio que puedo perder algo que yo no gané? Si Cristo ofrece una salvación completa y absoluta, porque si no, entonces no es Dios. ¿Cómo nos va a ofrecer algo que Él mismo se va a contradecir cuando Él dice, ¿verdad?, salvación eterna, vida eterna? Qué terrible, ¿verdad? Pero siempre ha sido así. Siempre la salvación ha sido por fe. Habacuc 2:4, ¿sabes qué dice? El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El justo por su fe vivirá. Gálatas 3:11 al 12. Estamos ahí mismo, en Gálatas, de nuestro texto. ¿Qué dice? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38, lo mismo, mas el justo por su fe vivirá. Siempre la salvación para los gentiles, para los judíos, en Habacuc, en Hebreos, siempre ha sido por fe. Los judíos en el Antiguo Testamento no se salvaban por el cumplimiento de la ley, se salvaban por fe en el Mesías prometido. Y el cumplimiento de la ley era el resultado simplemente de una vida renacida. Es más, ni siquiera era para cumplirla por completo, porque básicamente el propósito de la ley era mostrarle al hombre lo incapaz que era de gobernarse a sí mismo. La ley fue simplemente incluida, como dice Romanos, Pablo mismo lo dice en Romanos, por causa de las transgresiones, para regular la vida nacional, moral, espiritual de la nación de Israel. Por eso fue el propósito de la ley. Y para señalar la pecaminosidad del hombre, para luego así llevarnos a Cristo y su gracia. Pero esto es algo que a algunos les costaba entender. Así que doctrinalmente vemos aquí esta eterna pugna. ¿Ya? No es algo nuevo, no hay nuevo bajo el sol, pero es algo que Dios en su palabra claramente establece. Y finalmente, y aquí llegamos a lo último, la aplicación personal. ¿Ya? Básicamente es no dejemos que otras doctrinas extrañas, ¿ya?, ajenas, externas, no dejemos que otras personas extrañas, ajenas a nuestro entorno, no dejemos que otras influencias ajenas, externas a nuestro círculo, no dejemos que otras, ¿verdad?, informaciones ajenas, externas al entendimiento, al conocimiento que hemos ido adquiriendo, y Pablo aquí a través de 3 preguntas expresa 3 experiencias que a veces vivimos y de las cuales tenemos que tener cuidado. ¿Ya? No dejemos que otras enseñanzas, primero, nos fascinen. ¿Qué nos fascinó? Hace la pregunta. No era para que ellos le respondieran, tal cual, tal persona. No. Pablo estaba extrañado porque ellos se dejaron fascinar. La palabra fascinar, ¿ya?, tiene que ver con la idea de sorprenderse con algo. Tiene que ver con la idea de impresionarse, ¿ya?, de maravillarse con algo. ¿Ya? La palabra fascinar
lleva la idea, ¿no es cierto?, de una nueva enseñanza, doctrina o énfasis que se aparece y nos ilumina, nos alucina, ¿no es cierto?, y nos encandila como si fuera, ¿verdad?, la última verdad descubierta, ¿ya? Y todo lo demás, ¿verdad?, está equivocado. Todo lo demás está falso. Nos han escondido tantas cosas, ¿verdad? Y la persona se fascina. No entiende razones. ¿Ya? No nos dejemos fascinar. Radicalizando, por ejemplo, nuestras posturas. Hoy en día muchas veces los creyentes se radicalizan de un lado a otro, menospreciando la sana enseñanza recibida. ¿Ya? No, volvámonos al cristianismo histórico. Bueno, históricamente siempre el cristianismo estaba ligado a la Escritura. No sé si ellos querrán volver a algo que antes tenían, pero que yo sepa, siempre han habido iglesias que han predicado la sana doctrina. Así que no hay ningún lugar donde volverse. Solo hay que continuar en la verdad. ¿Ya? No, volvamos, ¿verdad?, a las raíces. ¿Qué raíces? Las raíces de los protestantes, las raíces, ¿verdad?, de los pentecostales, las raíces de la iglesia católica. ¿A esas raíces quieren volver? No sé, yo estoy enraizado en la palabra. Eso viene de Cristo. Así que no sé qué raíces, ¿verdad? Algunos piensan que tienen que volver, regresar, o reconstituir, o reflotar, o revivir. No tengo idea. Pero suena muy bonito, ¿no es cierto? Suena muy grandilocuente. No, volvamos al cristianismo bíblico. Bueno, eso estamos haciendo acá, forzándonos por vivir un cristianismo de verdad. ¿O crees que aquí estamos enseñando un cristianismo de mentira? Si eso crees, mejor ándate a otra iglesia y busca un cristianismo verdadero, pero te vas a sorprender que en ninguna parte, ¿verdad?, vas a encontrar algo que te va a satisfacer a ti. Porque el problema muchas veces es uno. ¿A qué vamos a volver? ¿A qué vamos a regresar? Cristianismo histórico, ¿verdad?, el evangelio verdadero. Bueno, si fuiste salvo, ¿en base a qué fuiste salvo? ¿Un evangelio de mentira? Entonces mejor recibe a Cristo de nuevo, bautízate de nuevo y ándate a otro lugar que enseñe lo que tú quieras aprender. No lo sé. ¿Ya? Menospreciando la sana enseñanza recibida, dejándonos encandilar por la luz brillante de doctrinas radicales o dejándonos seducir por sutiles doctrinas interesantes y llamativas. Algunas muy emocionales, algunas muy intelectuales, algunas muy fascinantes y grandilocuentes, pero que finalmente, si tú ves el fruto, terminan secando a las personas, amargando a las personas, terminan dejándolas sin fruto. ¿Ya? Piensa, quizás tú conoces a alguien, ¿verdad?, que se ha desviado hacia doctrinas, ¿verdad?, más radicales, más supuestamente verdaderas, más enraizadas, ¿verdad?, en el cristianismo bíblico, histórico y verdadero y suficiente y todo lo que tú quieras. Y piensa, obsérvalos. ¿Qué fruto han dado para la gloria del Señor? ¿Cuántas almas han ganado? ¿Cuántas personas llevan a los pies de Cristo? ¿Cuántas vidas han discipulado y han transformado? ¿Y sabes qué te vas a dar cuenta? Nada. Nubes sin agua, nubes sin fruto, árboles otoñales, sin fruto. Es triste, pero es la realidad. Otros se van por el lado de las emociones, ¿verdad? Y la pasan re bien, disfrutan mucho, son felices. Pero al final, ¿qué queda de eso? ¿Dónde están las vidas transformadas? ¿Dónde está la consecuencia de vivir la palabra del Señor en santidad? De decirle no al pecado, de dejar hábitos pecaminosos, de tomar decisiones duras, difíciles, pero consecuentes con la Escritura. Ese es el evangelio verdadero que Dios muestra en su palabra. Un evangelio consecuente. No un evangelio de palabras, no un evangelio de emociones, no un evangelio ni de lágrimas ni de intelectualismo, sino un evangelio consecuente con la palabra, de decisiones del día a día que te lleven a ser más santo para el Señor. ¿Ya? Muchos se dejan fascinar, así que no te dejes fascinar. Hoy en día hay muchos que han sido desviados y han caído en el error. Internet ha desviado muchos. Aún en nuestra iglesia se ha llevado varios. Y eso es triste, eso es penoso. Es desgarrador, duele, molesta. Pero lamentablemente es lo que pasa hoy en día. ¿Y eso tú crees que es casual? No, acuérdate, las artimañas del error, el engaño, ¿verdad? La falsa doctrina, los falsos énfasis, la falsa enseñanza. Así que cuidado con eso. Otros caen en otro problema. Por eso no hay que dejarse fascinar y tampoco hay que dejarse carnalizar. Versículo 3 dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne?
Esto tiene que ver con llevarnos a un cristianismo enfocado en agradar la carne y la autocomplacencia, buscando satisfacción emocional, intelectual o social, reconocimiento, fama, aprobación, etc. La carne busca satisfacerse de muchas maneras, y muchos que comienzan por el espíritu terminan por la carne, satisfaciéndose a sí mismos, su propio intelecto, su propio conocimiento que en su debilidad, ¿no es cierto?, y en su inseguridad les hace sentir superiores. No, yo soy superior porque yo tengo este conocimiento. No, es que yo conozco, ¿verdad?, las verdaderas raíces y las verdaderas bases, ¿verdad?, de las doctrinas santas de la Biblia. ¿Ya? ¿Estudiaste teología o algo así? Ya, algunos hablan grandilocuentemente de grandes personajes, ¿verdad?, y de hombres históricos que sí hicieron muy bien por la obra de Dios en su contexto y en su momento y en su denominación. Pero se llenan de grandes citas, ¿verdad?, muy grandilocuentes, y han leído algunos de sus estudios, algunos de sus escritos. ¿Ya? Yo tengo en lo personal un profundo respeto, ya por ejemplo, por Calvino. Pero hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con Calvino y las rechazo tajantemente. ¿Ya? Y escucho a algunos que hablan de Calvino y sus enseñanzas calvinistas, ¿no es cierto? Y yo les pregunto, ¿y tú has leído alguno de los textos de Calvino? Yo he leído varios completos. Ya me he dado la lata de leer porque es bien densa la lectura. Pero algunos ni lo han leído. Y se llenan la boca de grandes palabras y conceptos que la verdad ni entienden. Entonces, a veces uno se deja fascinar, hermano, y a veces uno se deja carnalizar por satisfacer la carne. Porque sí o no que uno se siente bien sabiendo cosas que los demás no saben. Ah, yo sé algo que tú no sé. ¿Ya? No, es que yo sé las palabras griegas. Entonces, no me venga a hablar en ese tono, ¿eh? ¿Ya? O yo sé palabras hebreas. O yo sé algunos conceptos teológicos, así que no me venga así a hablar de esa manera. Y nos creemos así como superiores, ¿verdad? ¿Sabes lo que debería producir? ¿Sabes cómo tú verdaderamente puedes reconocer a alguien que realmente sabe, pero que sabe? O sea, que no es así, no es un intelectual de Google. No, es un tipo que se ha dado la lata de leer los libros, de haberlos estudiado, de haberlos rayado, de haberlos... ¿Sabes cómo tú te das cuenta que una persona sabe? Porque es humilde. Porque el conocimiento o te envanece o te humilla. Cuando tú conoces y sabes lo que estás diciendo, primero te hace darte cuenta lo ignorante y lo necio que tú eres. Así que cuando una persona te hable con la frente muy arriba, puedes pensar que quizás no sea una persona que tenga un conocimiento tan maduro. Cuando una persona te habla con humildad, con sencillez, tú puedes decir, probablemente esta persona algo tiene que enseñarme. Sé humilde. Una de las personas que marcó mi vida fue el director del seminario allá en Santiago donde estudié. Un misionero norteamericano que tiene muchos títulos, mucho conocimiento, profesor de griego, que nos dejó mucha enseñanza, pero hombre más sencillo y humilde no he conocido. Un tipo que realmente tú te das cuenta que es una persona muy simple, muy sencilla. Pasa como desapercibido del resto, pero el tipo sabe. Y eso impresiona. Y eso tiene un efecto mucho más, ¿verdad?, espiritual, que simplemente dejarse llevar por grandes personajes que a veces buscan, ¿verdad?, llamar la atención o ganar cierto reconocimiento, cierta fama, cierta aprobación, o simplemente, ¿verdad?, algunos egoístamente ganar más lucro. ¿Ya? No te dejes carnalizar, no te dejes seducir por tu carne. Tu carne siempre va a buscar la manera de sentirse bien, emocional o intelectualmente, social o personalmente, pero siempre tu carne, ¿verdad?, es un elemento que te puede distraer. Ten cuidado. ¿Ya? Y algunos se dejan banalizar. ¿Ya? Banalizar, porque Pablo dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Ya? En vano. Muchas cosas que ocurren en nuestra vida no son en vano. ¿Ya? Pero a veces, hoy en día, somos llevados a un cristianismo fácil, light, cómodo, autocomplaciente, el menor esfuerzo. ¿Ya? Ese es el cristianismo, hermano, que describe a muchas personas. Quizás
Tal vez es el cristianismo que te describe a ti. Un cristianismo relajado. Un cristianismo sin esfuerzo, con el mínimo esfuerzo. Sin un sacrificio genuino. ¿Por qué cosas te esfuerzas tú? La mayoría de los creyentes hoy en día se esfuerzan por ganar más plata. En sus trabajos hacen sacrificios tremendos. Pero en su estudio bíblico personal, para algunos es un sacrificio demasiado alto comenzar y terminar un instituto bíblico, por ejemplo. O es un sacrificio demasiado alto, ¿verdad? Comenzar y terminar un discipulado. Para algunos es un sacrificio demasiado alto congregarse. Simplemente, básicamente congregarse. Porque está muy cansado, porque tienen otra cosa que hacer. ¿Qué compromisos hacemos hoy en día? ¿Qué sacrificios hacemos hoy en día? Dice el himno, ¿verdad? Si Cristo dio todo por mí, ¿qué dejo yo por Él? Cristo lo dio todo. ¿Qué dejamos por Él? ¿Dejamos pasatiempos? ¿Dejamos gustos personales? ¿Dejamos descanso? ¿Dejamos de lado comodidad? ¿Dejamos de lado incluso felicidad? Por ser mejores siervos del Señor, por capacitarnos mejor, por crecer más, por aprender más, por tener más de la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Sabemos de dónde hemos venido, de dónde el Señor nos sacó y cuántas cosas hemos padecido, cuántas cosas no hemos vivido juntos. Qué triste es cuando algunos, ¿verdad?, se echan eso al bolsillo y como si no significara nada. Y simplemente siguen por su propio camino, autocomplaciente, relajado, light, sencillo y cómodo. Dice el versículo, ¿verdad? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Cómo llegaste al Señor? ¿Cómo Dios te trajo a sus caminos? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que tú te dieras cuenta que necesitabas un Salvador? Si haces memoria, Dios usó de gran misericordia para con tu alma y para con tu vida. ¿Qué tienes que andar jugando con el mundo? ¿Qué tienes que andar complaciéndote tu propia carne y tu propia satisfacción intelectual, social o personal? ¿Qué tienes que andar haciendo con cosas, doctrinas, enseñanzas o incluso personas que te desenfocan del camino correcto? La carrera es para adelante. El problema es que hoy en día muchos creyentes miran para el lado. ¿Sabes qué pasa cuando un corredor mira para el lado? No solo pierde el carril, se puede caer. Y puede quedar descalificado. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Y qué pasa con aquellos que quedan al lado? Van a quedar atrás. Van a quedar atrás. ¿Te molesta? ¿Te duele eso? Debería molestarte y debería dolerte. Pero debería dolerte más tú fallarle a tu Señor. Ellos van a tener que rendir cuentas. Y Dios puede tratar con sus vidas. Y lo que los va a hacer cambiar va a ser Dios, no tú. Pero tú tienes que poner tu mira en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y correr con paciencia la carrera que tienes por delante, no por el lado. No por atrás, por delante. Y sufrir lo que necesitas sufrir por seguir adelante sirviendo al Señor. Es una carrera. No es empujar una carreta. Cristo trabajó con los que estaban interesados, con los que querían crecer y tomar decisiones espirituales. No simplemente con los que querían complacerse a sí mismos y quedarse o tratar de ajustar el cristianismo a su propio entendimiento, a su propia conveniencia. El peligro que enfrentaron los creyentes de Galacia es el mismo que enfrentamos hoy en día, hermanos. Si en mi peregrinaje cristiano me siento demasiado cómodo, demasiado satisfecho, demasiado a gusto, demasiado seguro de mí mismo, demasiado relajado, probablemente el diablo está contento y no nos va a atacar. La carne está satisfecha y no nos va a presionar. Y el mundo está feliz, así que no nos va a molestar. Según Timoteo 3:12 dice, cualquiera pues que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Pero si mi fe está creciendo, seguramente es porque el horno de la prueba está humeando. Como dice 1 Pedro 1, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Para qué? Para que sea hallado en gloria y excelencia. No nos dejemos mover fácilmente de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Corramos con paciencia la carrera que está por delante.
No nos dejemos distraer por aquellos que están a nuestro alrededor proponiéndonos cristianismos, ¿verdad? Carnales, cristianismos, ¿verdad? Intelectuales, emocionales, o simplemente distraernos de la carrera que tenemos por delante. No nos banalicemos, no nos carnalicemos y no nos dejemos fascinar. Sigamos firmes adelante y crezcamos en la doctrina y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dejemos que nada nos distraiga. Tenemos poco tiempo, hermanos. Cristo está por venir. Cristo está adelante y hay mucho que hacer. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Basta ya de perder el tiempo. Basta ya de dar vuelta en lo mismo. Basta ya de quedarse pegado al pasado. Basta ya de quedar enredado y enlazado con las relaciones de este mundo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo el Señor a uno. Y tú ven y sígueme. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que avanzar. Hay muchas decisiones que debes de tomar, pero tómalas. No te quedes dando vueltas en lo mismo. Procura ser un creyente espiritual usado por Dios. Toma decisiones espirituales. Si tienes que estudiar, estudia una carrera que honra al Señor y no una que te distraiga, no una que simplemente no sirva para nada de lo que pueda servir al Señor. Si tienes que enfocarte en el futuro, enfócate. Enfócate como joven en quizás en el matrimonio, en casarte con alguien, asentar tu vida y seguir adelante sirviendo al Señor, con alguien que sea digno para su gloria. Si tienes que tomar una decisión en tu trabajo, tómala. No seas remolón. No dejes que la sociedad y el mundo te estorben. Si tienes que tomar una decisión en tu vida personal, hazla, pero avanza. No te quedes pegado. Hay muchos distractores. No te enredes en las cosas de esta vida, dice el Señor, sino como soldado. Sé fiel al que te llamó. Si tienes que llorar, llora, pero llora marchando. Llora avanzando. No te dejes distraer, no seas como los de Galacia, que fueron muy similares a Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. Después, más adelante lo vamos a ver, Pablo le saca en cara a los de Galacia. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? No seas como Pedro, que caminaba bien ahí en el agua, pero ¿qué hizo? Dejó de mirar a Cristo y empezó a mirar las olas, el viento, empezó a mirar al lado. Deja esos juegos de niños y avanza, toma decisiones, cambia tus actitudes. Empieza a relacionarte mejor, empieza a cambiar tus actitudes de mente y de conducta y sirve al Señor. No te dejes fascinar, no te dejes carnalizar y no te dejes banalizar. Muchas cosas, ya has avanzado, sigue avanzando más. Si has pensado que has logrado algo y has cambiado y has mejorado en algo, recién estás empezando. Te queda mucho por delante, muchas decisiones que tomar, muchas actitudes que cambiar, pero hazlo. No te quedes pegado ni dando vueltas en lo mismo. Vamos a orar. Puestos de pie. Señor, te doy gracias